si yo llego hacia una esquina, y tengo que decidir si voy para un lado o voy para el otro. Estoy en la situación de decidir para qué lugar voy y el Señor me dice, bueno, para este lado no vayas, tenés que ir para este lado. Yo le hago caso al Señor y voy para el lado que Él me dice. Pero resulta que yo voy para ese lado y cuando voy para ese lado me roban, me pegan, me empiezan a pasar cosas que no son buenas a mi físico, quizá golpearme o lo que fuera. Entonces ahí yo entro en una situación de meditar y decir, bueno, Señor, yo hice tu voluntad, yo cumplí tus propósitos, me puse en tus manos e hice lo que vos me dijiste que haga, y ahora me encuentro en esta situación difícil. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo personalmente? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo lo tomo yo en mi vida? ¿Y cómo en esa situación yo reacciono? Y a Pablo le pasó eso. Porque Pablo estaba saliendo a su segundo viaje misionero y cuando sale a su segundo viaje misionero, él decide ir a ciertos lugares y empieza a decir, bueno, vamos a aquel lugar, pero el Señor le dice no, le prohíbe, le dice no, para ahí no. Decide ir a otro lugar y el Señor también le dice no, para ahí no. Hacia otro lugar y el Señor metódicamente, sistemáticamente le empieza a decir para acá no, para acá no, para acá no, y Pablo entiende que no tiene que ir para esos lugares, no, es que el Señor no quiere. Y luego tiene una visión Pablo tiene una visión de un macedonio, de un hombre de Macedonia que bueno, justamente en esta visión ve que la necesidad que tenía esta persona de que Pablo vaya para ahí. Entonces, ante esta situación, Pablo entiende que tenía que ir a Macedonia, que el Señor le estaba diciendo que ese era el lugar a donde tenía que ir y que hacia ese lugar se tenía que dirigir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se dirige a ese lugar, ahí empiezan las complicaciones. Empiezan las complicaciones. Esto está en Hechos 16. Vamos a leer el versículo 6. El 16:6 hablan que van por Frigia, en la provincia de Galacia, y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. El versículo 16:7 dice, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Versículo 8, descendieron a Troas. Entonces, sistemáticamente el Señor les prohíbe ir a esos lugares, pero después en el versículo 9 ven la visión de un varón macedonio que estaba en pie, es una visión, y ve que está rogando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, enseguida, el versículo 10 dice que parten para Macedonia, entendiendo de parte de Dios que tenían que ir para ahí para anunciar el Evangelio. Ahora ellos van a Filipos, y la situación pasa exactamente como yo les comenté recién, de bueno, vamos a Macedonia, Filipos está en Macedonia, vamos a Macedonia y ahí empiezan las situaciones difíciles, muy complicadas. En el capítulo 17 vemos que ellos van a Tesalónica, y no solamente en Filipos y en Tesalónica, que son ciudades de Macedonia, empieza a irle de alguna manera mal porque en Filipos, cuando ellos van, los golpean, los meten en la cárcel, los meten en la cárcel más adentro, los ponen en un cepo, y ustedes saben lo que es un cepo.
Un cepo es, viste, esas como maderas donde pones los pies y en algunas pones pies y manos y quedas agarrado. Digamos, no puedes hacer absolutamente nada, quedas agarrado de pies y manos sin poder moverte. No podés ir al baño. Y sí, es una situación difícil, digamos, y si querés ir al baño no podés, tenés que hacer tus necesidades fisiológicas ahí, y sin contar los presos que hayan pasado antes, digamos, golpeados, metidos en la cárcel, en una situación de, 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 de que sus vidas sean totalmente, eh, ¿cómo podemos decirla?, denigradas. Ahora, paremos un momento, digamos, pará. El Señor me dice, no vayas para allá, anda para allá. Y cuando yo voy para allá, me pasa todo esto. Yo tengo que estar entendiendo bien de parte del Señor cuál es su voluntad para en esta situación decir, Señor, tú me trajiste aquí, aquí hay un propósito para lo cual tú me trajiste, así que voy a soportar lo que venga, sabiendo que si vos me trajiste aquí, hay un propósito, vos me vas a sacar, y si no me vas a sacar, yo voy a confiar en ti, en vos, Señor, que tus propósitos son más altos que los míos. Y mi plan no está bueno, nunca va a estar bueno mi plan. El plan que está bueno es el tuyo, y esto, por más que yo no lo entienda, es un plan bueno. Entonces ahí empezamos a ver la situación, digamos, yo decido, ¿me voy para allá o me voy para allá? ¿Estudio en la universidad esta carrera o estudio esta carrera? ¿Hago esto o hago aquello? Sabiendo que si el Señor me confirma que haga algo, y cuando yo hago ese algo, me suceden cosas que yo no tenía previstas, que quizás son situaciones difíciles y que las tengo que pasar, tengo que entender y decir, Señor, bueno, vos me trajiste aquí, hay un propósito. Entonces ahí está la firmeza mía de poder entender la voluntad del Señor, no importa qué, no importa el lugar, no importa la situación, y entender que ahí el Señor me puso por algo y yo voy a tener que responder ante el Señor en esa situación sabiendo que sus propósitos son más altos que los míos, y aunque a veces a mí no me guste y tenga que sufrir físicamente quizá, psicológicamente, violencia verbal o lo que fuera, si estoy acá, lo tengo que tomar y decir, Señor, acá algo va a pasar, porque si vos me trajiste acá, tiene un propósito. Entonces también me lleva a pensar a mi vida diaria de las decisiones que tomo, si son de parte del Señor, a veces no van a suceder las cosas como yo las pensaba, pero si estoy en la mano del Señor, amén. Digo, Señor, en tus manos voy a estar en el mejor lugar, no importa que la situación sea difícil. Entonces, decidir el camino y ver que después surge una crisis en esa decisión que tomo, tengo que tener la certeza de que Dios está obrando más allá de nuestra visión, más allá de mi visión. Y en esta situación surge un tema que a mí me gusta mucho y es adorar al Señor en cualquier situación que surja, tomar la decisión de adorar a Dios, tomar la decisión de que Él es digno de adoración, no importa el entorno, no importa el momento, porque no importa qué, yo elijo ser un adorador. Es una elección mía que no tiene nada que ver con mi situación. Yo elijo adorar a Dios. Y justamente en ese capítulo de Hechos,
Ellos están en la cárcel más profunda, están en el lugar más difícil, están en un cepo, ya han sido golpeados. Ellos toman una decisión. Deciden adorar a Dios. Y esta oración, si bien es un canto, una canción, un himno, en el capítulo 16, versículo 25 de Hechos, dice que a medianoche oraron y cantaron. La adoración fue expresada por medio de oración y canto. Pero esa oración va más allá de una oración y un canto, sino que tiene que ver con una disposición de su vida, de la vida de ellos, de nuestra vida. Ahora, nosotros la podemos expresar con oración, con cantos, con saltos, con dedicarle a Dios cada cosa que hacemos diariamente. Es una vida constante, una vida plena de adoración. Por eso la decisión de adorar, no importa qué, es una decisión muy importante que tenemos que tomar. Ahora, ellos, como entendieron la voluntad de Dios, en ese momento, versículo 25 dice que oraron y cantaron, de tal manera que los presos los oían. O sea que no cantaron despacito, Los presos los oían. Así que estaban en el fondo, así que todos los presos lo oían, o sea que estaban metidos en un momento, en unos coritos, en unos himnos, en un momento especial que se habrán olvidado del entorno y empezaron a cantar a más no poder y todos los escuchaban. Y en ese momento son liberados. Hay un terremoto, los cimientos del lugar se sacuden y se abren las puertas y las cadenas se caen. Se soltaron, dice, por causa de este terremoto, por causa de este sismo, de este movimiento. Y acá viene otra situación. Voy a comentar estos dos puntos. Un punto es, ¿qué hubiera pasado si no hubieran adorado al Señor, orado, cantado, sin importar qué? ¿Habrían sido liberados? Por un lado, esa pregunta. Y una vez que fueron liberados, ellos tomaron también la decisión de no escapar y de quedarse. Hasta ese momento, cuando ellos son metidos en el fondo de todo, imagínense la situación esta. Si ellos no estaban plenamente confiados en el Señor, en que ellos hacen lo correcto, cuando los meten en el lugar más profundo, en el peor lugar, imagínense la crisis espiritual. ¿Qué haríamos nosotros? Decimos hacer la voluntad del Señor y ahora estamos en el peor lugar, en el lugar más profundo. Si se termina ahí la película, en ese momento, ¿cómo estaría la fe de Pablo? ¿Cómo estaría tan firme en el Señor que en vez de llorar, criticar, ponerse mal, no sé, podría haber hecho cualquier cosa menos orar y adorar? Sin embargo, él oró y cantó. Nos confronta a nosotros con qué hacemos en las situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué decisión tomamos? Posiblemente si ellos no tomaban la decisión de cantar, orar y adorar al Señor, posiblemente no hubieran sido sueltos. Las cadenas no se les hubiera caído, no hubieran sido liberados de la prisión. Entonces, a veces nosotros no somos liberados de las prisiones en las que estamos por el hecho de tomar malas decisiones y en vez de confiar en el Señor, decidimos quejarnos. En vez de cantar, orar y adorar, decidimos quejarnos, echarles la culpa a Dios o hacer un montón de cosas que no convienen. Y por eso mismo no somos liberados de la cárcel espiritual en la que estamos. Por eso, qué importante es poder entender cuál es la voluntad del Señor, actuar en consecuencia con firmeza y orar, adorar, y en ese momento tan difícil decir: Señor, estoy en tus manos.
no importa en qué situación estoy ahora, importa quién soy yo y yo elijo adorarte. Yo elijo adorarte sin importar qué. Entonces sí fueron liberados de esa cárcel. Y a veces nosotros somos liberados de esas cárceles espirituales porque justamente decidimos hacer lo correcto. Decidimos ese otro camino tan hermoso de ser adoradores del Señor. Ahora sucede otra cosa. Ellos son liberados pero no huyeron. Ellos son liberados pero decidieron no huir. No sé qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de ellos. Por ahí hubiéramos salido corriendo. Somos libres. Salimos todos corriendo y ya. No, ni la espalda nos ven. Salimos todos corriendo. Pero ellos tomaron una decisión de adorar al Señor y cuando fueron libres tomaron la decisión de no huir. Ellos sabían, Pablo sabía, que si ellos huían al carcelero, lo iban a matar. Porque en esa época, cuando huían los presos, mataban a los guardias, mataban al carcelero, mataban a todos. Tomaban el lugar de los presos y los mataban. Pablo sabía eso. Ahora ellos decidieron quedarse y cuando el carcelero se quiere matar, porque se quiere matar por el sencillo hecho de que sabía que igual le iban a matar. Digamos, él prefirió matarse si igual le iban a matar. Pero Pablo, ellos cuando lo ven le dicen, no te mates, estamos acá, estamos todos. Y estaban todos. Y el carcelero, Pablo dice, clamó a gran voz diciendo, el versículo 28, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí, todos estamos acá, todos. Entonces, pidiendo luz, se fue para adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pidiendo luz, o sea que estaban en una total tiniebla, oscuridad, la verdad que los bichos, lo que debe haber sido ese lugar impresionante. Ellos oraron y decidieron no escaparse. Miren la lucidez de Pablo, de ellos que estaban ahí presos, que entendieron que si huían iba a morir el carcelero. Ellos entendieron algo importante, que Dios siempre decide por la vida y la salvación. Y no decide por una conveniencia propia. Ellos entendieron eso, sabían que si se iban, el carcelero perdía la vida y obviamente la salvación. Entonces ellos sabían que Dios decide por la vida y por la salvación, no decidieron por una conveniencia propia, sino se quedaron. Y en ese momento el Señor hace una obra espectacular, que es que el carcelero se postra a tierra y en ese lugar el carcelero toma una decisión muy importante porque Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le hablaron la palabra del Señor, le hablaron a todos a los familiares del carcelero, se bautizaron todos, les puso una mesa, los llevó hasta su casa, les puso una mesa, se regocijó con ellos, creyeron, pero miren ustedes la situación que resulta de Pablo entender la voluntad del Señor y poder decidir cosas importantes sabiendo qué es lo que quiere Dios. Si ellos no hubieran entendido cuál es la vida de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad, cómo es el pensamiento del Señor, todo lo que el Señor significa y era para ellos y significaba para ellos, no hubiera pasado todo lo que pasó. Por eso la importancia, como decíamos, de leer la palabra, entender a Dios, entender sus propósitos, meditar en su palabra, escudriñar, leer cuál es el pensamiento del Señor, cómo es Él, qué quiere para nuestras vidas, la importancia de saberlo, porque en base a eso
podemos entender qué decisiones tomar en cada paso. Y ellos no decidieron por conveniencia propia, sino que decidieron por la vida y la salvación. No huyeron, sino que entendieron propósitos más grandes. Después dijeron, era esto. De esto se trataba. Por esto vinimos a Macedonia. Esta era la voluntad del Señor. Bueno, lo vieron después. Pero qué difícil tomar esa decisión cuando lo metieron sin luz, en las penumbras, en una cárcel, golpeados, maltratados, en el peor lugar. Pero si nosotros en el peor lugar entendemos que somos adoradores a todo terreno y nos ponemos en las manos del Señor, el Señor obra. En esa situación difícil ponemos todo en las manos del Señor y seguimos avanzando. Y a veces tenemos que entender, este es el otro punto, que tenemos que permanecer a veces en ciertos lugares, a pesar de las situaciones difíciles, tenemos que entender que a veces tenemos que pasar por eso, tenemos que permanecer en ese lugar, tenemos que estar ahí a pesar de las situaciones y decidir de acuerdo a cómo el Señor nos manda. Entonces, ese es otro punto. Debemos entender que a pesar de que la situación es difícil, tenemos que permanecer ahí con un propósito. Eso también va a veces en contra de ese pensamiento de, bueno, si me va todo mal, no es la voluntad del Señor, voy para allá. Y el Señor me abrió una puerta porque está todo perfecto para allá, me va todo bien y veo que para allá está todo bien y para allá está todo mal, así que yo entiendo de parte del Señor que tengo que ir para allá. No necesariamente. El Señor hace cosas muy buenas. El Señor hace cosas muy buenas, nos abre puertas y a veces las puertas que nos abre no necesariamente es todo color de rosa, no es todo iluminado, a veces es un lugar de penumbras como le pasó a Pablo en la cárcel. Por eso a veces tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor independientemente del lugar y la situación, para que nosotros podamos cumplir el propósito del Señor en el lugar donde estamos. El Señor cuando ora por sus discípulos dice, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que estén ahí, en ese lugar. Lo que sí pido es que los guardes y los libres del mal ahí donde estén. Porque nosotros somos sal y luz. ¿Para qué? Para iluminar en esos lugares oscuros. No para estar en los mejores lugares donde hay mucha luz y ser una luz más. Y el Señor nos corona de gracia, de favores y nos va a dar un montón de cosas que sabemos que el Señor las da y es así. Pero también a veces tenemos que entender que tenemos que meternos en lugares que quizás no nos meteríamos. Y si el Señor lo dice, saber y entender por qué estamos acá, por qué me pasa esto. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué en este trabajo donde estoy me está pasando esto? ¿Por qué los compañeros de trabajo? ¿Por qué el barrio? ¿Por qué los vecinos? ¿Por qué el almacenero, la panadera, el fiambrero? ¿Por qué en donde sea que estoy me pasa? Amén. Alabo al Señor, adoro al Señor, oro al Señor y veo que el Señor quiere de acuerdo a sus propósitos en el lugar donde estoy. En el lugar iluminado y en el mejor lugar, sí, pero también en el lugar difícil y en las complicaciones de la vida. Porque seguramente el Señor va a obrar con poder. En un lugar que a mis ojos va a ser el mejor lugar. Señor, gracias porque me trajiste aquí. Pero también en un lugar difícil que a veces yo digo, bueno, pero ¿qué hago acá? Pero que el Señor también ahí en ese lugar, el Señor va a actuar. Y yo tengo que permanecer en los lugares que el Señor quiere que permanezca, sabiendo que debo entender cuál es la voluntad del Señor para ese lugar específico. Y Pablo, en estas situaciones, a la larga vio los propósitos del Señor y se regocijó y habrá dicho, Señor, para esto me habías traído. Pero tuvo que pasar por momentos donde no pasaba todo como él hubiera querido, donde no era todo propicio, donde tuvo que sufrir, pero aún así, entendiendo que el Señor tenía propósitos, en ese momento difícil,
tomó la elección de decir, no importa en el lugar que esté, no importa que esté sufriendo, Señor, acá me pongo en tus manos porque yo decido adorarte, no importa la situación. Y amén. Y después podemos ver el libro de los Hechos, que no siempre fue bien físicamente para él, y también vio muchos milagros impresionantes. Pero él, a pesar de todo, muy a pesar de él mismo, siempre se puso en las manos del Señor, que a veces es lo difícil para nosotros, de poder ponernos en las manos del Señor. Así que, amén, para que en cada situación digamos, Señor, vos me trajiste aquí, fue mi pensamiento, decidí bien, si vos me dijiste que venga para acá y me está pasando esto que quizás no era esperado, por algo será, me pongo en tus manos, Señor, ayúdame, voy a orar, voy a cantar fuerte, que me escuchen todos y que más allá de la situación, yo pongo mi cuerpo en tus manos, pongo mis pensamientos, mis sentimientos, mis fuerzas, todo lo que soy en tus manos y ayúdame a entender tus propósitos porque seguramente van a ser para salvación de alguien, por ejemplo, del carcelero, pero que podamos centrarnos y decir, Señor, ayúdame a entender tus propósitos. Tú me trajiste aquí, algo excelente va a salir de acá, no por mis propios planes, que son planes que fallan, sino porque yo me aferré a tus planes, que son los planes que nunca fallan. Y ahí estoy en el mejor lugar. Amén.